Capítulo número 3. Secretos de la oración. Punto número 1. Atar los demonios. En el nombre de Jesús es el instrumento poderoso en la lucha contra el diablo. En su nombre atamos los demonios de los seres queridos oprimidos y creemos que son libres. Una vez lo hacemos con la autoridad de Dios, sostenemos la confesión de victoria. No le permitas al diablo que te oprima el pensamiento. Pelea la buena batalla de la fe. Cree de todo corazón que lo que la palabra dice es verdad. Si tú los ataste en su nombre, están atados. No permitas que tu mente lo dude. No trates de resolver tus problemas con la mente. Te confundes, te preocupas y fracasas. En el nombre de Jesús y en la palabra está la victoria. Si usaste el nombre y creíste a la palabra, está hecho aunque no lo veas. Mantén tu fe ahí, sin titubear. Asume esa posición firme y no des un paso atrás ni permitas un solo pensamiento contrario. Por la palabra ya tú lo tienes, y eso confiesas con confianza, glorificando a Dios, pues Él no puede fallar. Punto número 2. Haz de la oración tu negocio principal y mejorarás día a día en ella. Hay una similitud entre el crecimiento físico y el espiritual. Físicamente nacemos bebé y luego crecemos. Asimismo, podemos mejorar en nuestra oración según crecemos espiritualmente. Para crecer físicamente, el ser humano se alimenta y ejercita. Espiritualmente tenemos que alimentarnos y ejercitarnos para crecer. Aliméntate con la palabra de Dios. No la apartes de tu boca. Ejercítate en la oración. Saca tiempo para ello, pues ahí está tu victoria espiritual. Lucas 21:36. Punto número 3. Recuérdale a Dios sus promesas. Isaías 43, versículo 25 y 26. El Señor dice en su palabra, hazme recordar. Esto quiere decir que traiga su palabra delante de Él en oración. Dile con confianza, mira Señor, lo que dice tu palabra, recuerda lo que tú prometiste. Y cítale sus promesas. Tú dices en tal palabra que lo que te pida en el nombre de Jesús, tú lo harás. Señor, tú lo prometiste, hazlo pues ahora. Tu palabra dice que por tu llaga yo fui sanado. Por lo tanto, recibo ahora lo que tú hiciste por mí en la cruz. Cita continuamente su promesa y cree que fiel y verdadero es el que prometió y lo recibirás. Él lo dijo, hazme recordar Isaías 43, 25, 26, y este es uno de los secretos de la oración eficaz. Ora por avivamiento. El famoso evangelista Finney tuvo grandes avivamientos en sus campañas. Él oraba con gran firmeza y confianza. Se le oía decir con gran frecuencia en su oración, Señor, tú no me vas a decir que no vamos a tener un avivamiento en esta ciudad. Tú no vas a pensar en retener la bendición. Él pensaba que lo que pedía creyendo lo tenía. Usaba los instrumentos poderosos, la espada del Espíritu, su palabra y el poderoso nombre de Jesús. Punto número 4. Oración por finanzas. Todo lo que hay aquí en este mundo Dios lo puso para sus hijos. Él no lo puso para el diablo. Adán lo vendió al diablo y por eso el diablo tiene dominio, pero Jesús lo venció en su muerte en la cruz, redimiendo todo. Podemos usar su nombre. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y todo lo que dejare, Marcos 10, 29, 30. Cristo dijo que se le devolverá todo centuplicado en este siglo. Darlo todo para la causa de Dios es un acto muy sabio si es que tenemos fe en las enseñanzas de Jesús. Jacob tenía fe, pero era muy codicioso. Sus trampas finalmente le movieron a tener que huir y dejarlo todo para poder salvar su vida. En su huida pudo reflexionar en el resultado de sus trampas. En esa situación se quedó en Betel a pasar la noche. Ahí tuvo una visión de una escalera que subía hasta el cielo y vio ángeles de Dios que subían y bajaban. Tuvo una visión de otro mundo mejor. Esa experiencia cambió su vida. Al despertar le prometió a Dios de que todo lo que le diera, Él le daría el diezmo. Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Ante su promesa, Dios le ayudó y lo bendijo. La gran crisis de su vida ocurrió cuando Esaú vino a su encuentro con 400 hombres para atacarlo. Esaú había sido robado por Jacob.
Esa noche Jacob se la pasó en vigilia y luchó con Dios y prevaleció. Al otro día, en vez de matarlo, Esaú se abrazó con él y lloraron juntos. Esaú encontró que ya no era Jacob su hermano ladrón, sino Israel, un príncipe con Dios. Él dio a Dios materialmente y espiritualmente, y Dios le dio a él en sobreabundancia. Apenas yo me convertí, Dios me mostró la bendición gigante que había de dar. Yo estaba ya predicando por las iglesias, pero aún trabajaba en la escuela como profesor. Recibía mi cheque mensual que era suficiente para cubrir todos mis gastos. Cuando en las iglesias me daban ofrendas, me negaba a tomarlas y les explicaba que yo tenía mi cheque de maestro y no necesitaba esas ofrendas. Un día me visitó un varón de Dios. Dios me muestra que le diga que usted le está robando al pueblo, me dijo. Me quedé sorprendido. ¿Cómo es posible eso? No creo haber hecho nada semejante, le contesté. Cuando usted se niega a tomar las ofrendas en las iglesias, le roba la bendición a los hermanos, pues a ellos darle a usted, Dios le recompensa y bendice por ello. Usted ciertamente le está robando al pueblo una gran bendición, me dijo. Me sentí muy triste y prometí al Señor no volver a hacerlo. Las ofrendas que me daban en las iglesias, comencé entonces a usarlas para tirar tratados y regarlos para la obra del Señor. Entendí muy claramente la gran bendición que había en dar y comencé a darle al Señor 20% de mi sueldo mensual. ¿Cuál ha sido el resultado? En la actualidad, Dios me da para sostener como 160 programas radiales y un grupo como de 30 hermanos que laboran en el misterio y Cristo viene. Gloria a Dios. Luego Dios me llamó a salir de mi trabajo de profesor de escuela superior y a vivir por la fe en su palabra. Apenas dejé el trabajo, tuve la necesidad de un vehículo para moverme por el país. Altoparlantes, equipos de película, de fotografía y grabadoras para el ministerio de la radio que ya comenzaba. Todo esto costaba miles de dólares. Le pedí al Señor y me mostró que usara lo que tenía. Lo único que tenía era mi casa. La hipotequé y con el dinero compré todo el equipo y comencé en el ministerio pleno de evangelización, con programas radiales, películas y fotografías de sus obras. Al dar yo todo lo que tenía, Dios lo suplía todo. Es la ley de dar y recibir. Malaquías 3:10. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? ¿Quieres recibir en abundancia de Dios? Entonces dad y se os dará. Lucas 6:38. Punto número 5. Ora por las personas por su nombre. Menciónale los nombres específicos a Dios. Recuerda que los demonios van a tratar de impedir que suceda lo que pedimos. Mantén tu posición de fe y acontecerá conforme Dios dijo. La palabra dice, espera en Dios y Él hará. Sucederá si tú esperas en fe, sin titubear y confesando su victoria. Lo que creemos lo esperamos con paciencia. Romanos 8:25. En una ocasión una iglesia tenía una campaña evangelística. El pastor le dijo a los hermanos, traigan escritos los nombres y apellidos de las personas que ustedes quieren que se salven en la campaña. Los hermanos trajeron escritos los nombres de esas personas y se los entregaron al pastor. En el culto de esa noche el pastor fue leyendo los nombres y al leer cada uno de ellos la iglesia hacía oración unánime, reclamando su salvación en dicha campaña. Cuenta el pastor que oraron así en forma personal por 18 personas y 16 de ellos se salvaron en la campaña y los otros 2 no pasó un año en que se entregaron al Señor. Haz una lista de tus vecinos, familiares y amigos perdidos. Ora uno a uno por ellos. Cree que Dios no fallará en salvarlos. Punto número 6. El secreto de ponerse de acuerdo. Mateo 18:19. Esta es una promesa literal. No la limites ni la dudes. Cristo no puede mentir. Él dijo, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es cuestión de hallar 2 que estén sobre la tierra. Después que ores con otro y se pongan de acuerdo sobre lo que sea, cree que está hecho y actúa sobre esa fe. Su palabra es verdad. Actúa sobre la palabra.
Cristo dijo, y será hecho. Cuando íbamos a salir para Chile en diciembre de 1976, la línea Avianca nos informó que salíamos el miércoles de Puerto Rico, pero el avión de Bogotá estaba lleno. Por lo tanto, tendríamos que esperar ahí hasta el jueves para entonces salir a Chile. Pero el jueves teníamos compromisos importantes que cumplir allá. Oré al Señor y me concerté con los hermanos para que Dios tuviera 7 asientos disponibles para nosotros en ese avión que estaba ya lleno y así pudiéramos llegar ese miércoles a Chile. Después de orar y concentrarnos en ello, creímos de todo corazón que así sería y lo repetimos en voz alta. Al llegar ese miércoles al aeropuerto, le informé a las personas a cargo en Avianca que tomaríamos ese día el avión en Bogotá. Él me dijo, imposible, ustedes son 7 y ese avión está lleno. Le contesté, Dios no fallará. Llegamos a Bogotá y corrimos a las personas que estaban a cargo de los trámites. Les dijimos que íbamos para Chile y que teníamos que llegar ese mismo día y estábamos seguros que habían 7 asientos disponibles para nosotros en el vuelo que estaba a punto de partir. Investigaron y efectivamente había 7 asientos en ellos. Nos ubicamos rápidamente. 7 personas que habían hecho reservaciones no aparecieron. Dios lo hizo. Cristo dijo, y será hecho. Gloria a Dios. Tú puedes ser poderoso orando solo, pero serás más poderoso con alguien a tu lado que se concerte contigo. 2 pueden conseguir mucho más que 1. Punto número 7. La oración de fe, Marcos 11:24. Esta es una oración principalmente para una situación individual o algo que tú necesitas o anhelas. Cristo dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cada persona debe desarrollar su propia vida de oración y su propia fe. No se puede depender siempre de otros. Una vez que pasa el tiempo de su conversión, Dios lo hace responsable de tener su propia fe. Debido a esto, los recién convertidos se sanan más fácilmente que los viejos convertidos. A los nuevos, Dios no les demanda tanto y se sanan por fe del predicador. A los otros se les demanda ejercer su propia fe. Ellos han tenido tiempo para estudiar la palabra y desarrollar su fe. Muchos no lo hacen y por eso les resulta tan difícil recibir sanidad. Para esto Dios ha puesto pastores y maestros para alimentarles y ayudarles a crecer en la fe. Estudia la palabra, conoce las promesas de Dios, háblalas, repítelas y créelas hasta que sean parte de tu vida. Esa palabra te impartirá la fe que nos da la victoria y vence las enfermedades. Punto número 8. La alabanza y la adoración. Hechos 13:2. A veces es necesario cambiar las peticiones comunes por la alabanza y la adoración. No todo puede ser pedir. De vez en cuando hay que tener periodos para esperar en el Señor, ministrar al Señor. El libro de los Hechos 13:2 nos dice que en una ocasión los hermanos de la iglesia en Antioquía estaban ministrando al Señor y ayunando. Son periodos en los cuales no estamos pidiendo nada, sino que le estamos adorando. Le alabamos, le decimos cuánto le amamos, le damos gracias por sus bondades. Es oración de adoración. Estamos suministrándole a Él. Esto puede ser individual y también como grupo. Dios hizo al hombre para tener comunión con Él. Él es nuestro Padre y le gusta que le adoremos y le alabemos y le declaremos nuestro amor. La oración de adoración puede funcionar cuando cualquier otra oración falle. Ahí ministramos al Señor y mientras le adoramos, Él puede moverse a obrar poderosamente en medio nuestro. Cuenta un evangelista que en una ocasión un grupo de hermanos se movieron a orar por un niño que tenía convulsiones. Le oraron y reprendieron el espíritu maligno en el nombre de Jesús, pero las convulsiones no cesaron. Lo ungieron con aceite y le volvieron a orar. No hubo mejoría. La esposa del pastor dijo, vamos solamente a adorar ahora al Señor. Todos levantaron las manos y comenzaron a alabar a Dios y a darle gracias por sus múltiples bendiciones y decirle cuánto le amaban. Cuando el periodo de adoración terminó, encontraron que las convulsiones en el niño habían desaparecido. Cuando todo había fallado, la oración de adoración les dio la victoria.
Sería glorioso que todo culto comenzara con un buen periodo de adoración en el Espíritu, hasta sentir que Dios ha tomado dominio de todo y va a ser el director único de la reunión. Los problemas vienen, pero no le permitas entrar. Alaba a Dios en voz alta y cree que Él disolverá el problema. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y atados, no se atribularon. ¿Qué hicieron? Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Como resultado de esto hubo un terremoto que hasta las cadenas se soltaron. Esto era típico de los primeros discípulos. Hechos 2, 46, 47 dice que con gran alegría ellos comían juntos y alababan a Dios. Lucas 24, versículos 50 a 53 dice que después que el Señor ascendió al cielo, los discípulos perseveraban en el templo alabando y bendiciendo a Dios con gran gozo. Adorar y alabar a Dios tiene que ser parte de nuestra vida diaria. Hay poder en la alabanza y en la adoración a Dios. En 2 de Crónicas 20 nos cuenta que los hijos de Amón y los de Moab vinieron contra Josafat a la guerra. Era una gran multitud. Josafat proclamó ayuno en todo Judá. El rey oró a Dios y le recordó sus promesas. Dios le dijo que salieran al otro día contra ellos, que él pelearía la batalla. Todos alabaron a Dios con fuerte y alta voz. Al otro día, cuando el ejército salía, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, los enemigos se confundieron y se mataron los unos a otros. Mientras el pueblo ministraba al Señor, Jehová se manifestó su poder. Necesitamos más servicios en que nos reunamos a alabarle y adorarle para que Él manifieste su poder. Punto número 9. No te preocupes. La preocupación, la ansiedad, el afán desesperado de muchos arruina sus oraciones. La Biblia lo dice claramente en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pon todos tus problemas y preocupaciones en Él. Esta es la oración de entrega. Esta es la oración ponemos en Cristo nuestras cargas y problemas y tribulaciones. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Jesús predicó que nadie por preocuparse podrá jamás resolver nada o añadir nada. Mateo 6:25. Él añadió que no nos afanáramos por nuestra vida. Esto no quiere decir que uno no pueda planear o hacer provisión para el futuro, pero sí implica que no nos llenemos de ansiedad. Si te afanas y preocupas, anulas el efecto de tus oraciones. Si te preocupas es porque aún no has puesto la carga en Él. Tú la tienes todavía. Pon todo en sus manos. No te muevas entonces preocupándote ni hablando de tus problemas, pues ya no tienes problemas, lo tiene el Señor. Tus preocupaciones y ansiedades te impedirán la victoria. Muchos no se sanan por esta razón. Si tú hiciste la oración de entrega, ya eso no es tuyo, es de Cristo. Cuando hables de ese problema, solo di, ya no tengo problema, lo tiene el Señor. Ya no tengo enfermedad, la llevó Jesús. Alaba a Dios y vive en victoria. Pídele perdón a Dios por vivir lleno de ansiedades y problemas y por estar triste y descorazonado. Prométele no volver a preocuparte, sino confiar en Él. Reconoce y cree que la batalla es del Señor y la victoria es suya. Existen problemas, pero si los entregaste al Señor, no tienes ninguno. Si Él los tiene, no fallará en resolverlos. Cuando el diablo te traiga un pensamiento del problema, dile, sí, yo lo tenía, pero ahora lo tiene el Señor. Proponte en tu corazón practicar la palabra de Dios y practicar la fe, y vida será preciosa y bendecida. Punto número 10. La oración unida. Hechos 4:23. La iglesia primitiva practicaba la oración unánime. Hay gran poder en la oración unida. Ellos oraban unidos en alta voz, alababan unidos y Dios se movía en forma poderosa. En Hechos 4:23-31 nos dice la Biblia que cuando los apóstoles salieron de la cárcel y regresaron a los suyos y contaron lo que le había pasado, ellos levantaron las voces unánimes a Dios y oraron.
Al terminar la oración, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando oremos en grupos, es glorioso presentar unánimes algunos problemas y clamar todos en alta voz por ellos. Dios no fallará en moverse.